amigos, bienvenidos. La gente que nos acompaña habitualmente, los que estáis con nosotros por primera vez, autoridades, especialmente a la diputada de Cultura que no la veo, a los concejales que tampoco veo. Es que tengo un sol aquí abajo. Bien, bienvenidos todos. Muchas gracias a los anfitriones, por supuesto, al Cigarral de las Mercedes. Muchas gracias también a los patrocinadores de este acto, en especial a la Universidad de Castilla-La Mancha, que hace posible que nos acompañe Daniela, interpretando todas nuestras charlas de Paint of Science en lengua de signos. Es una preocupación que tenemos porque queremos hacer ciencia inclusiva y queremos llegar a todo el mundo. También queremos dar las gracias a Cerveza La Maldita, que luego, más tarde, después del paseo, nos va a invitar a un refrigerio. Queremos dar las gracias a SEO BetLife, que nos ha aportado todo este material, a los ponentes, por supuesto, y a mis queridos colegas de la prensa que nos están apoyando muchísimo. No, a los anfitriones les he dado las gracias a los primeros, creo recordar. Bueno, Paint of Science es una iniciativa internacional, es un festival de divulgación científica en bares que se celebra este año en 56 ciudades españolas. Somos los primeros con Brasil, los primeros del mundo, y estamos en aproximadamente 200 ciudades. En Toledo tenemos 3 sedes, ayer estuvimos en el Círculo de Arte, fue un éxito, lo llenamos, hoy estamos aquí encantados de veros a todos y mañana os convocamos al Buca Bar. Vamos a hablar de Marte, de tecnología, de sistemas de teledetección y creemos que os va a encantar. Y ya os dejo con mi compañera María José, que os va a explicar brevemente, perdón, con mi compañero Gabriel, que está aquí, que os va a explicar brevemente qué es Ciencia a la Carta, porque os invitamos a que participéis de todas nuestras iniciativas. Gracias. Bueno. Gracias primero a vosotros por estar aquí. Algunos ya sois viejos conocidos de Ciencia a la Carta, otros lleváis un ratito colaborando con nosotros, gracias a la biblioteca por hacer cosas con nosotros y dejarnos hacer cosas por allí. Y para el resto, pues un poco de presentación de lo que es Ciencia a la Carta. Somos un grupo de en torno a 40 investigadores entre la universidad, el CSIC y algún que otro disco, lo que anda por ahí trabajando en la empresa privada, que lo que queremos es hacer llegar a la gente que no tiene por qué dedicarse a la investigación, qué tipo de cosas son las que hacemos, y qué les reporta a ellos. Intentar acercar nuestro trabajo, pero de una forma un poco amena, que se entienda, que no sea una cosa llena de fórmulas que al final asuste a la gente a que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo. Desde Ciencia a la Carta intentamos, como ya ha mencionado María José, llevar este tipo de actividades a todo el mundo, empezando por la gente con discapacidades, por ejemplo, auditivas, pero no acabamos ahí, o sea, puede ser cualquier otro tipo de necesidad. Sin una iniciativa independiente, sin ánimo de lucro, intentamos que sea así para que no haya, para que no nos quedemos acotados en ningún ámbito. Y tenemos otra pata que es otra de las importantes para nosotros, que es el remarcar la imagen de la mujer en la ciencia, que muchas veces acaba bastante ensombrecida. No solamente estamos aquí en Toledo, sino que estamos en el resto de la región, en toda Castilla-La Mancha. De hecho, ahora mismo tenemos a otra gente en otras de las actividades de Ciencia a la Carta, en Albacete, en Cuenca. Tenemos a César Sánchez en una charla, y mañana exportamos aquí a María José, que vamos a utilizar en un activo casi invasor, y la mandamos a Albacete. Si nos queréis seguir y enteraros un poco más de qué tipo de cosas son las que hacemos, entrar en la página web ciencialacarta.com. Importante, solamente una A, Ciencia a la Carta, si no pasan problemas como los que hemos tenido con los correos para el registro de esta actividad. Y luego en los perfiles en redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en todos sitios. Si le preguntáis, si no, a San Google Ciencia a la Carta, aunque esté con todas las AES, aparecemos, así que esperamos ser fáciles de encontrar y que podáis venir a hacer cosas con nosotros. Pues nada, os dejo con nuestro activo exportable, María José. Buenas tardes a todos. Veamos, yo os voy a explicar en qué va a consistir la sesión que vamos a tener hoy. Nuestros ponentes de hoy son Enrique García Gómez. Él es ingeniero forestal y además doctor en medio ambiente.
y nos va a hablar de las especies, de algunas de las especies vegetales que hay en este precioso jardín, porque si nos las tuviera que contar todas, no salíamos de aquí en 2 o 3 días. Y luego tenemos a Juan José Sanz Cid, que él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, él es biólogo, ecólogo animal, que se me olvida siempre decirlo, y es especialista en aves. Y aparte de durante el recorrido, si encuentra alguna cosa interesante que contarnos, algún trino, alguna especie, algo así. ¿Habéis traído prismáticos? Algunos sí, vale. Pues nos dejará identificar alguna especie por el trino, con los prismáticos, etcétera. ¿Habéis cogido guía del aseo? Bueno, para poder identificar ahí. En los que no hayan cogido, aquí tienen alguna más. Vale. Yo tengo un cencerro, pero se llama ciencerro. Cuando habléis mucho o ellos hablen mucho, yo tocaré el cencerro, ¿de acuerdo? Somos muchos y es inevitable que en algún momento se monte murmullo y tengamos algún tipo de problema. Entonces, yo os llamaré la atención con el cencerrito y vosotros... a ver, Aldo, que lo identifiquen, por favor. Vale, le hemos bautizado como ciencerro. Es una aportación de Juanjo a la causa y la verdad es que sirve muy bien para controlar al personal. A ver, Enrique ahora va a subir por las escaleras cual estrella y le vamos a seguir y él nos va a ir contando aquello que vayamos viendo. Llevamos un pequeño altavoz para que le oigamos mejor y esto que yo llevo en la mano es para que si queréis os hagáis fotos y las subáis a redes sociales o no, lo que os dé la gana, os la guardáis en el móvil o en la cámara. Sí, pero o si donde hay queráis. algún influencer, por favor que la suba y que además utilice las 2 etiquetas que tenemos. PIN 18 TOL, TLO y Toledo quiere ciencia. Ese es el nuestro. Así que os animamos además a subir todo lo que podáis. Muy bien, pues bueno, seguimos pues aquí. Venga, entonces, buenas tardes, Juanjo. Yo ahí. Sí, vente para acá. Vamos a hablar de plantas y vamos a hablar de pájaros, de aves, ¿vale? Es verdad que somos mucha gente, pero desde la organización hemos preferido, aunque es muy complicado que haya más gente, que haya el mayor número de personas posible, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a suponer a todo el mundo... Sí, quizás así mejor, o da igual. Nos va a suponer a todo el mundo, por favor, guardar silencio, ¿vale? Hay que intentar una hora que andemos de paseo y tal, guardar el mayor silencio, entre otras cosas, porque los pájaros, como somos muchos, pueden huir, pero sí los podemos escuchar, ¿vale? Entonces, cuando alguien oiga un pájaro o tal, que lo diga, cualquier ave. En algún momento podemos estar hablando. Si Juanjo nos corta, nos callamos todos porque estará viendo algún bicho, estará escuchando algo o haber detectado algún rastro, señal o huella de la actividad de alguna de las aves que pueda haber por aquí. Entonces, yo les pido el favor de estar pendientes. ¿Vale? No es una excursión programada con paradas fijas, con cosas concretas a hablar. Vamos a hablar de los que surjan. O sea, porque si no sería todo muy falso, muy organizado, muy previsible. Y aquí lo bonito es lo imprevisible. Es que sobre la marcha vayamos viendo cosas. Y además no lo que vayamos contando, sino cualquier aspecto que a alguno de ustedes le llame la atención. O cualquier curiosidad, o cualquier duda, o cualquier cosa que hayan oído y les parezca un poco raro que aquello pudiese ser verdad, mentira o regular, ¿no? Entonces este es el momento. Después ya veremos si somos capaces de responder o no. Pero a la hora de preguntar, por favor, levantando la mano mejor, porque si no, un montón de gente hablando también puede ser complicado. En ciencia lo importante son las preguntas. O sea, lo primero es preguntar cosas. O sea, que no os cortéis porque para eso hemos venido, porque precisamente trabajamos en ciencia y queremos tener a la gente al lado. Lo segundo es saber el nivel que tienen. ¿Cuántos pájaros habéis escuchado? ¿Alguien ha identificado algún pájaro ya? Betirrojo, el estornino, el mirlo, o sea, tienen nivel, vamos, no. Vale. Y si a un chileno le decimos que freímos huevos con aceite de oliva, se echa las manos a la cabeza porque es un disparate, porque ellos lo utilizan en envases así y para darse crema en las caras para estar bien. Mediterráneo, pero no mediterráneo de donde estamos nosotros, sino del otro extremo del Mediterráneo, de la parte oriental. O sea, aquí conoceremos todos que hay muchos cipreses, pero siempre plantados. En jardines o normalmente, muchos de ustedes que son de Toledo, en recintos funerarios, claustros, monasterios,
cementerios, iglesias, es decir, siempre ligado a los muertos, porque es un árbol que nuestra cultura lo ha ligado a los muertos, ¿no? De hecho, el nombre científico es Cupressus sempervirens, siempre vivo, ¿no? Situado en determinados sitios, es lo que liga el cuerpo, la gente en el suelo, con el alma que se ha ido al cielo, ¿no? Por eso está tan estirado, tan estilizado, es decir, es la parte de unión del cuerpo con el alma. Y una curiosidad, en la zona de Grecia, por ejemplo, hay bosques de cipreses naturales, pero curiosamente, si alguna vez van por allí, no van a encontrar casi ninguno de estos. Los cipreses, de manera natural, tienen dos variedades, dos subespecies. Una, que es el ciprés que conocemos más, el ciprés de cementerio, estilizado, y otra que tiene las ramas anchas. De vez en cuando en los paseos de los cementerios de los pueblos verán cómo hay cipreses y de repente hay alguno así, ¿no? Se ha estropeado, se le han caído las ramas, no se le han caído. Es que cuando seleccionaron y los plantaron, querían poner todos de estos estilizados, piramidalis, y algunos aparecieron de los otros, horizontales. Bueno, en la naturaleza, en los bosques, estos tienden a desaparecer, son escasísimos, y los bosques de cipreses son cipreses con las ramas prácticamente horizontales, ¿no? Para nuestra estética y nuestra cultura, la gente cuando lo ve dice que son muy feos, porque queremos asimilar el ciprés a esta forma compacta, estilizada, ¿vale? Y además algunos, como aquellos dos del fondo, por ejemplo, ya son variedades de jardinería que se hacen para que sean columnares absolutamente, o sea, si se dan cuenta, casi entre la base y el ápice, la punta de arriba, casi no hay diferencia de grosor, son columnares, ¿no? Son modificaciones que se hacen para aprovechar esa estética, sobre todo para ligar con determinados elementos arquitectónicos, esquinas de edificios modernos y tal, verán muchas veces que son cipreses de esos que son columnas vegetales. Y lo que el ser humano es capaz de hacer, que esto que hay aquí, son exactamente los mismos cipreses, pero a base de tijera o de cortaceta. Es exactamente el mismo. Como no se le deja crecer, se le obliga a que rebrote por determinadas yemas y formen estas formas que son los que le queremos dar. Pero esos son exactamente el mismo árbol que tenemos aquí enfrente, estos estilizados, ¿vale? Es decir, como el tratamiento cultural se llama al hombre, al ser humano, cuando manipula, es capaz de alterar absolutamente una forma natural de una especie. Son cómodos, igual que nosotros, ¿vale? Si podemos ir a comprar una barra de pan, la misma barra de pan a 15 metros en vez de 1 kilómetro, vamos a 15 metros. Los árboles, las plantas en general, si el agua, la humedad la tienen a ras de suelo, no gastan energía en profundizar, se quedan a ras de suelo. Es decir, que muchas veces el problema no es que la especie no estuviese preparada para profundizar, sino que los cambios de condiciones al que le hemos sometido hacen que esas especies se adapten a las nuevas condiciones y se adapten a la comodidad, ¿no? Es un momento crítico para las aves, porque ahora tienen que irse a dormir. Nosotros usamos el edredón, nos tapamos, estamos muy a gusto, pero ellos duermen ahí en una rama. Es un momento donde hay depredadores, etcétera, y es un momento muy crítico con la noche. Tienen que pasar toda la noche con la cantidad de comida que han comido, o sea, de alimento que han obtenido por el día, ¿no? Aquí lo que tenéis es un jilguero, que es una ave que se suele tener en cautividad, y veréis pasar palomas desde allí hacia Toledo ciudad, porque es el momento de irse a dormir a la ciudad. Estamos en un medio urbano y hay especies que entran en las zonas urbanas porque están mucho más seguras, es decir, aunque hay gatos, hay menos depredadores y hay alimento fácil en algunas circunstancias. Entonces fijaros que veréis pasar palomas. Todos los que sois de Toledo desde hace tiempo, vivís aquí durante mucho tiempo, sabéis que Toledo tiene ya un problema con las palomas, ¿no? Debido a que vino la bonanza y se comenzaron a arreglar tejados, edificios, la población de palomas se ha reducido. Pero que sepáis que estas palomas, mirad, ahí están pasando, son palomas que salen al campo a comer por la mañana y vuelven todas las tardes a dormir en la ciudad de Toledo y reproducirse ahí ahora mismo, ¿no? Incluso, alguno que tenga patio... Que hablo yo de plantas, ¿eh? Yo voy a hablar de bichos. Patio, parcela, puede identificar lo que ha comido la paloma, porque los excrementos después se ve, ¿no? Incluso en el color. O sea, seguro que algunos de ustedes se han quedado
súper extrañados por qué de repente en un patio aparecen muchos huesos de aceitunas cuando nadie de la familia ha comido aceitunas allí. Pues ya sabéis. Son las palomas de Sí, Toledo son. que se han venido a estos olivos de los cigarrales del entorno a comer y se vuelven a pasar la noche protegidas a la ciudad. Palomas y las urracas también, ¿no? O incluso los seres humanos podemos utilizar qué tipo de reproducción para reproducir a las plantas. A ver, Levante la mano a alguien, venga, por esqueje o estaquilla, ¿vale? Que es un palito. Una pajarita. ¿no? Muy bien, muy bien. Que es un fragmento de una planta, ¿vale? Se pincha, se pone en tierra y sacamos que eso es realmente un clon. Cuando hablamos de clonar, cuando se habla de animales, suena muy mal, muy duro, porque estamos manipulando la vida, ¿no? Y son cosas que están en un debate científico permanente y ético, ¿vale? Pero eso lo estamos haciendo con las plantas permanentemente. Cuando cogemos un esqueje de un geranio, estamos haciendo un clon, es decir, estamos trasladando exactamente el mismo ser de donde ha salido. Es decir, que si queremos reproducir el color de las flores, los frutos, el aroma, lo que sea, con una estaquilla, con un esqueje lo producimos exactamente. Estamos clonando, o sea, qué forma más sencilla de hacer un clon. ¿Alguna otra forma de reproducción? Sexual, la reproducción sexual, que es por semillas, ¿vale? Ahí ya no controlamos, o sea, ya los hijos, lo que salga puede ser como el padre, como la madre, una mezcla, como los abuelos, o sea, las leyes de Mendel. Ahí ya si queremos controlar un tipo de fruta, de flor y tal, con la reproducción sexual es imposible, porque nos puede salir rana. ¿Y alguna cosa más? Bueno, ¿Alguna manera más? Rana. Aquí, lo digo porque tenemos aquí 3 árboles. No sé si a alguien le ha llamado la atención la forma del tronco y dónde parte la copa. Injerto. Es decir, lo que se ha utilizado, esto que tenemos aquí son cerezos. Lo que pasa es que estos cerezos, en esta propiedad, no lo han puesto para producir cerezas. Y no quieren producir cerezas. No, la finalidad de aquí no es conseguir fruta. La finalidad principal aquí es conseguir estética, ¿vale? Entonces, sobre un tronco de cerezo, aquí, arriba, por eso, si ven, es cilíndrico y arriba hay como una pelota, en todo, como que cambia, se ve que no es lo suyo, se ha utilizado una púa como si fuese un esqueje y se ha injertado ahí. Entonces, esto es un tronco de cerezo, que puede ser que sea cerezo silvestre, que es el más duro, el más resistente a las condiciones ecológicas de nuestro entorno, y arriba lo que se ha puesto es un cerezo de flor. O sea, aquí lo que se ha primado es la flor. No tiene esa flor tan bonita de los cerezos, sino tiene una flor mucho más vistosa. Por ejemplo, los rosales. Los rosales de manera natural tienen 5 pétalos. Todas las rosáceas. Igual que esto, que es una rosácea, 5 pétalos. Pero si viésemos las flores de aquí, cada flor tiene decenas de pétalos. Y se han modificado no para fruta, sino para flor, porque aquí lo que se pretende es la estética. Teníamos que haber venido un mes antes a ver la flor, ¿vale? Hemos visto una forma de reproducción para los intereses de las personas que los plantan, que los utilizan, aunque no los han injertado aquí, se han comprado ya injertados, pero bueno, los podríamos haber injertado nosotros, ¿vale? Ahora voy a hablar de plantas. ¿Y para qué sirven los jardines? Pues para muchas cosas, ¿no? Pero para una de las cosas que han servido es para poder monitorizar el cambio climático, algo que lo conocéis todos. Jardines como este, en condiciones determinadas, es decir, no regando demasiado, etcétera, están en todo el mundo y se ha monitorizado cómo responden las plantas al cambio del clima o de cualquier cosa. En concreto, la floración de los cerezos en España se está adelantando en las últimas décadas debido al incremento de temperaturas. Este año tenéis una primavera que ha sido muy fría, en marzo. La temperatura del mes de marzo en la península ibérica se sabe que determina cómo va a ser la primavera. Esta es una primavera muy tardía, porque marzo ha sido muy cálido. Pues eso ha permitido sacar indicadores de cambio climático desde un punto de vista biológico, que después han mostrado a los políticos
que la naturaleza está respondiendo al cambio climático. Si la naturaleza está siendo afectada, algo está pasando. Esos fueron los primeros trabajos, después vienen todas las cosas. Igual hubo gente que trabajó en muchas disciplinas, pero en una de las que trabajó es en lo que se llama fenología, que es el estudio de cuándo se producen estos eventos a lo largo del año, y una de las especies que se usó fueron los cerezos. Los cerezos cada vez están floreciendo antes, igual que los almendros. Ahora voy a hablar yo de pájaros. Es que como la fenología es para utilizar los procesos de los seres vivos, y cuando florecen, cuando echan las hojas, o en el caso de los pájaros, cuando migran, cuando crían y tal, se utilizan especies normalmente cuando se quiere para que haya la mayor aportación de la gente, lo que hoy día se llama ciencia ciudadana, como con datos de todo el mundo se consigue tener muchos más datos y que sean más fidedignos aquellos que controlamos. Igual que se utilizan los cerezos, se utilizan las golondrinas, la época de vuelta de las golondrinas. O sea, normalmente se buscan especies conocidas para que la inmensa mayoría de la gente los pueda localizar, ver y aportar esos datos a la colectividad. Y yo iba a hablar de plantas. Iba a hablar de plantas y la pregunta era, ¿por qué hay especies que florecen antes y especies que florecen después? Porque no todas florecen igual. Y además, una curiosidad, aquí en nuestro entorno, ¿cuándo florecen las plantas? En líneas generales. Primavera, ¿verdad? La inmensa mayoría, el 90 y muchos %. No es casualidad. Necesitan, primero, el momento ideal, que es cuando han pasado los fríos y cuando, de manera habitual, hay humedad. Es decir, las condiciones ecológicas son perfectas, ¿vale? Pero es que además, de la flor que sale después, los frutos, ¿vale? Bien, necesitan un periodo de fructificación, que son unos meses, ¿no? Desde que se fecunda el óvulo, se transforma, fructifica y madura, ¿vale? Entonces necesita un periodo, y ese periodo normalmente ocupa todo el verano. ¿Y cuándo normalmente están los frutos aquí, en nuestro entorno maduros? A finales de verano, en otoño. Los frutos secos los comemos en Navidad no por casualidad, no son tradición porque alguien haya dicho los vamos a comer en Navidad, es que han fructificado un poco antes de las Navidades, con lo cual se comían esos recursos que eran los que teníamos inmediatos y que se podían conservar. Por eso es típico de la Navidad, ¿vale? Entonces casi todos los frutos maduran después del verano, septiembre, octubre, noviembre. Y alguno dirá, bueno, vale, la floración de las plantas puede ser un buen indicador de cambio climático, pero ¿desde cuándo tenemos datos? Hay series en China que van desde las dinastías antiguas, es decir, son siglos de datos. Hay gente que en su casa registraba cuándo florecía el mismo cerezo en un mismo jardín en las mismas condiciones. Hay una familia inglesa que esto lo ha registrado desde 1740. Es decir, hay datos finos en un sitio concreto, las mismas especies, desde 1740 hasta la actualidad. Es decir, son datos de series muy largas, muy difíciles de obtener. Con lo cual, os animo a que comencéis en vuestra familia, los que tengan jardín, que comencéis a tomar este tipo de datos, porque fijaros, sirve para lo que él ha dicho, ciencia ciudadana, que es muy importante y cada vez es más importante. Son palomas torcaces, están en la guía en la página 57. Bueno, como curiosidad, los pinos, todos sabéis que sueltan resina, ¿no? De hecho, muchas veces nos apoyamos al tronco y nos pringamos o cogemos una piña. Aquí vamos a ver dos especies de pinos. Uno, estos de aquí, que son los pinos carrascos, ¿vale? Y otros que son los pinos piñoneros. Lo hemos pasado. El pino piñonero no tiene confusión, porque es como un chupachú gigante. Un tronco casi sin hojas, sin ramas, y una copa globosa, un chupachú gigante. El pino carrasco más tortuoso, y además siempre tiene montones de piñas, porque las piñas tardan años en caerse. Todos los años van echando, pero no se van cayendo, se tiran años y años. Entonces, siempre se les ve lleno de piñas. Como curiosidad, los pinos, estos no son los resineros, ¿vale? Los pinos se resinaban. Digo se resinaban, pero curiosamente estos últimos años se han vuelto a resinar. Era uno de los recursos que se extraían de la naturaleza.
se hacían unos cortes y se utilizaba, se obtenía la resina. Y la resina, ¿alguien sabe para qué se utilizaba o para qué se utiliza? Para pegamentos también, sí. No, eso es de otro árbol. Eso es de la Bea brasiliensis, que es el árbol del caucho. Se utilizaba y se utiliza para aguarrás. Se obtiene la trementina y de la trementina se saca el aguarrás. De hecho, verán en los envases, si pone aguarrás, es que ha salido directamente de los pinos, de la resina de los pinos, y si ponen sustituto de aguarrás, es que ha sido obtenido químicamente en una fábrica. ¿Vale? Se ha perdido una pajarita. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, hoy día, como venimos pasando unos años bastante difíciles, desde hace 40, 50 años se había dejado de resinar en nuestros montes masivamente y ahora se ha vuelto a resinar, pero normalmente otra especie que es el pino resinero. Todos tienen resina, lo que pasa es que esos producen mucha más cantidad de resina y es más rentable. Y uno, por curiosidad, decían que si para pegamento, ¿vale? Efectivamente, uno de los usos que tiene bastante pujanza hoy día de las resinas son para ceras para depilar. Cuando las piernas, eso es parte de ello es resina. Lo cuentas por los emprendedores, ¿no? Pueden comenzar a buscar negocios. A ver, solo dos cosas. Una, en la cultura mediterránea no tenemos el mismo sentido que tiene el resto de europeos de lo que son los jardines. Nosotros sí que estamos contentos, las plantas las cuidamos mucho, pero no nos ha gustado tradicionalmente introducir la fauna. De hecho, ahora me mandan fotos, ¡ha entrado un jabalí! Y la gente se enfada porque entran los jabalíes. La fauna no la hemos tratado igual. Tú te vas al norte de Europa y todo el mundo quiere tener su cajanido, su erizo en el jardín, sus ratones. Aquí no, aquí son alimañas, pájaros de mal agüero. Eso es lo que pasa con nuestra cultura, somos diferentes. Sin embargo, a la fauna entran los jardines. Y aquí tenéis un ejemplo, las palomas torcaces que están ahí arriba, quienes sean más mayores sabrán, son las palomas que se cazan, que antes no estaban en los cascos urbanos. La paloma torcaz es un pájaro del campo que ha entrado en los cascos urbanos recientemente en vida. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha encontrado una solución a un problema. Es que aquí se vive muy bien. En Toledo se vive muy bien. Hay menos depredadores, tengo comida, estoy al resguardo y por las noches hace más calor que en el campo. Con lo cual tengo que gastar menos metabolismo a la hora de dormir. Esta es una especie que ha respondido en vida. O sea, esto es que habláis con el abuelo o quien sea y os dirá, es verdad. Las palomas no estaban estas en la ciudad. Son palomas torcaces que tienen una mancha blanca en el cuello, ¿no? Vamos a seguir. ¿O? Bueno, no, ya que estamos aquí, por curiosidad, aunque solamente paso yo creo que esta planta la conocen casi todos, ¿no? El laurel. Es una planta muy ligada con nuestra cultura. Uno, porque lo echamos en casi todos los guisos, ¿vale? Pero fíjense si es ligado con nosotros, es una planta noble, su nombre científico es Laurus nobilis, era con la corona que nombraban a los emperadores, o sea, esas coronas, pero eso se ha conservado exactamente igual hasta hoy día. O sea, cuando un corredor de Fórmula 1 gana el campeonato mundial, ¿saben con qué le coronan? Con la misma corona, o sea, sigue manteniéndose esa tradición, es un árbol noble, de sitios distinguidos, cuidados, destacados y además nos ayudan, ¿no? De hecho, el día 23 de abril, que es el día del libro, en Toledo, en el Arco de la Sangre, debajo del Arco de la Sangre, está Cervantes. Todos los 23 de abril, desde hace bastantes años, se le pone una corona, y es una corona de laureles, porque es el príncipe de los escritores, el príncipe de la literatura. Es una persona destacada y no se le puede poner una corona de cualquier otra cosa, tiene que ser obligatoriamente de laurel. Hay alguien ahora que quería que hubiéramos hablado de reproducción, no sé dónde está. Hay muchas especies como esta que para reproducirse necesitan a los pájaros. Aquí han ganado los pájaros, Quique. Esta especie en concreto necesita que un pájaro se coma
el fruto pase por el tracto digestivo, se produzca una reacción con ácidos, etcétera, para que luego sea fértil. Hay muchas especies de plantas que por mucho que uno coja una semilla, la entierre, no obtiene descendientes. Tiene que pasar por el tracto digestivo de un ave, ¿no? Aquí hemos ganado las aves. ¿Cualquier pájaro? No. Bueno, sí, cualquier pájaro, pero son pájaros que comen principalmente estos frutos. Son frutos de otoño y principalmente son currucas, mirlos, esas cagadas que vemos en otoño en casa a veces o en el suelo que son negras, eso es porque han comido muchos frutos, ¿no? Para saber si es de laurel hay que agacharse y olerlo, ¿eh? Una buena parte de ellas, o la mayor parte, son hermafroditas, son machos y hembras al mismo tiempo, o sea, tienes un ejemplar como el del pino, como el del ciprés, y tienes las flores masculinas y femeninas, unas veces en la misma flor y otras veces en flores diferentes, pero dentro del mismo árbol o del mismo arbusto. Pero hay veces que no, como es el caso del laurel, hay machos y hembras. O sea, si nosotros queremos atraer a la fauna en nuestro jardín, tendremos que tener laureles hembras. A día de hoy, normalmente, quien gesta siempre son el género femenino. ¿Y alguien sabe, para ganarse una pajarita, cómo se llaman aquellas plantas que tienen los pies separados por sexo? Dioicos. Dioicos, de dos sesos, ¿vale? Y Es macho y y si hembra. entonces, O sea, plantas macho, plantas hembra. si las especies que tienen plantas machos y plantas hembras de diferentes pies son dioicos, las que tienen los sesos en un único pie, ¿cómo se llama? Monoicos, muy bien. No podemos dar pajarita porque ha sido un bando general esto. Nutrientes fundamentalmente, que es esa pelusilla, si aras alrededor de un olivo siempre tiene. Pero todas las plantas de clima mediterráneo han configurado una serie de estrategias para defenderse del calor fundamentalmente. También del frío. Aquí se tiene que proteger del frío y del calor, pero fundamentalmente el elemento más duro y el más adverso que tienen las plantas aquí son esas. Entonces, han hecho diferentes estrategias. Una, como los cipreses, hacer unas hojitas minúsculas. Si se acercan al ciprés van a ver que son como las escamas de los peces. Son hojas escamosas. Se van solapando así, pero son hojas de 1 milímetro. Si hay que acercarse bien, incluso casi con una lupa, para ver cómo son hojitas muy pequeñitas. Si tuviesen hojas grandes, evaporarían mucho agua y si evaporan mucho agua, morirían. No piensen en los jardines, piensen la vida silvestre, en el monte, ¿vale? Lo que llueve aquí algunas como los olivos igual, lo que han hecho es hoja dura, pequeña y muy dura. Y además, si han comprobado en la parte de abajo, en la parte inferior, tiene por la parte de arriba más o menos verde y por la parte de abajo blanco. La parte blanquecina es una pelusa, como los pantalones de pana. Si tocan el enver de la hoja de un olivo, es así. Y eso se debe a que los estomas, que es por donde respiran las plantas, en el caso del olivo, están ahí. Como tiene una pelusilla, cuando evapora agua, se queda en esa pelusilla, ¿vale? Con lo cual crea un microclima inmediato a la hoja que, como está húmedo, no le anima a evaporar más agua porque su entorno teóricamente está húmedo. Con lo cual evapora muy poquito agua, ¿vale? Y puede pasar todo el verano hasta que llegan las primeras lluvias de otoño y seguir vivo. No, yo simplemente, porque si no se nos va el tiempo, podríamos hablar de muchas cosas, de hecho estamos acostumbrados a hablar, se nota, ¿no? Solamente una cosa, no voy a hablar de pájaros, hay unos cuantos ahí y otros cuantos aquí. Voy a comentar que estas charcas son fundamentales para otros organismos que tenemos olvidados, que son los anfibios. Los anfibios se reproducen en el agua porque tienen un huevo que necesita estar en el agua y estas charcas son fundamentales. En España, en los últimos 50 años, se han perdido todos los abrevaderos, se ha abandonado el campo y los anfibios lo están pasando muy mal. Actualmente lo que se está haciendo es restaurando abrevaderos, restaurando charcas como estas, para que los anfibios simplemente se puedan reproducir. Era ese punto que quería decir con respecto a si en esos abrevaderos que vean en el campo que están nuevos, no sé si se han fijado y si no, fíjense cómo ya todos ellos tienen unas rampas desde dentro del agua para afuera, porque hasta ahora eran trampas mortales para muchos animales. Un erizo, por ejemplo, podía entrar, había agua, nuestro entorno que no hay agua, iba a beber, pero no podía salir por las paredes. Entonces ahora en esa
recuperación de estos microespacios para la fauna, en esos lugares se ponen unas rampas para que si un animal, si un bicho, sea un anfibio, un reptil, un mamífero, el que sea, cae, pueda salir y no perezca en el agua. De todas formas, los anfibios viven aquí desde el Pérmico, desde hace muchos millones de años, o sea que no os preocupéis. Venga. Y ya en la casa, porque entre otras cosas Juanjo no me deja hablar más porque dice que tiene una charla preparada y que si no... Sí, la verdad es que él lo tiene más difícil porque ver un pájaro y poder hablar de él es muy complicado, ¿vale? Entonces ha preparado una charleta que hay que visualizar con una pantalla y encerrarte. Vamos a hacer un par de paraditas aquí y arriba del todo en un espacio donde podemos. Me imagino que se han fijado en el pasillo por el que hemos venido. Había dos especies principales. ¿Cuál han sido? El ciprés, que es el que hace los arcos, y las otras. La delfa. Y la delfa. ¿Quién ha sido la delfa? Yo, pero yo ya tengo pajaritas. Bueno, pues ya que has comentado lo de la delfa, es una planta como muy polémica, ¿no? Que de vez en cuando se dice que sí es tóxica, que sí hay que quitar de los colegios, que sí de los parques públicos. A ver, efectivamente la delfa es una especie tóxica, pero está tan mala la hoja, que eso no se lo come nadie por equivocación. Lo digo porque yo lo he probado, ¿eh? O sea, no hablo de literatura, lo he probado, eso es indigerible. Entonces, no conozco ningún caso que un animal o una persona se haya muerto o se haya intoxicado por una delfa. Es verdad que por el contenido que tiene de sustancias tóxicas, si nos comiésemos 3 hojas de delfa es posible que ya no las volviésemos a ver nunca más, ¿vale? Pero es que no puede suceder, ¿vale? Entonces no hay ningún problema, son tóxicas, pero como la inmensa mayoría de las plantas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, si nos dedicásemos a comer una ensalada de hojas de olmo, nos daba una cagarria a todos, o sea, aquello sería increíble. Lo que pasa es que nadie nos equivocamos y nos dedicamos a ir con... Y los animales mucho menos, ¿eh? Los animales son selectivos, saben que hay... Entonces, hay que quitar un poco ese tabú. Sí es verdad que producen unas ciertas urticarias, no son alergias exactamente, pero eso se produce o bien a jardineros que trabajan muy próximos, o bien a gente, ¿vale?, que pueda tener adelfas próximas y sobre todo cuando florecen pueda tener algunas irritaciones o tal. Pero son a personas concretas, igual que las alergias son a personas concretas, igual que la picadura de una avispa puede haber a personas concretas que sea mortal. Pero no quiere decir que en conjunto Me ha hecho que te cortara. suceda... Te corto, ¿no? Mirad, allí en aquel árbol de allí hay una... A la izquierda hay un estornino, ¿vale? Pero lo que quería contar es que a la derecha hay una paloma que se llama... Una tórtola, perdón. La copa del último árbol de ahí. La copa de la izquierda, arriba a la izquierda hay un estornino, ahora lo vais a ver mejor. Tengo uno ahí. Y a la derecha hay... Los generales prismáticos es una paloma, una tórtola turca. Es una especie introducida en la península ibérica. Esta especie es nueva, ¿vale? De ahí viene como unos tortolitos, porque se arrullan mucho y se juntan el macho y la hembra habitualmente. Por eso, cuando hablamos de alguien que se quiere mucho, que está muy acaramelado, son 2 tortolitos. Y no sé si conocéis la tórtola común, la tórtola que es de aquí, pero es un pájaro muy bonito, verlo de cerca. Y es un pájaro que cada vez es más difícil verlo en el campo. Es una pena, pero de verdad, en la guía está la página 47. Y si son malas para el árbol o no. De antemano sí, ¿vale? Las orugas proceden de una mariposa, igual que la mariposa de seda, ¿vale? De ahí sale la oruga. Hay que tener mucho cuidado por las urticarias porque tienen pelos urticantes, pero lo que hay que conocer es que son defoliadoras. ¿Qué significa defoliadoras? Que se comen las hojas. Es decir, que si hay muchas orugas, comen muchas hojas. Si comen muchas hojas, pueden dejar al pino sin hojas o debilitarlo, ¿no? Con lo cual no puede hacer sus funciones y si no lo matan, debilitarlo mucho. Es decir, que no es bueno que haya procesionaria en los pinos. Se llama procesionaria, ¿por qué? Porque cuando bajan el ciclo de la procesionaria es que cuando van a pasar de oruga se van a sufrir la metamorfosis, ¿vale? Se bajan por el tronco, van buscando un sitio, un hueco en la tierra, pero es una la que toma la iniciativa y las otras 150 van detrás, ¿vale? Y van formando una procesión y pueden estar aquí debajo,
¿vale? Y después ya en julio por ahí salen, se transforman y salen las mariposas, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente no vemos dónde están. Perdona, en relación a esto que estás contando, ¿hasta qué punto el hecho de que durante no sé cuántos años, que yo no estaba todavía por aquí, se ha repoblado con pino grandes extensiones del bosque en España, eso ha podido, el monocultivo de pino ha podido favorecer la plaga de la procesionaria? O... Sí, mucho. Eso Es puede decir, ser. hay muchos más árboles y más juntos en un sitio donde no había, entonces eso desequilibra el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces se ha desarrollado mucho más. ¿Y sabes Por- si se la, o Juanjo, no sé, Sí, ¿sabéis sí. si se la comen los pájaros? Hay aves insectívoras, de hecho en muchos pinares también se ponen nidales, precisamente para favorecer las aves insectívoras, para que sean unos aliados naturales para mantener las plagas a unos niveles que no sean perjudiciales para los pinos y para los pinares, ¿vale? Y aquí estamos, y aquí dice del desarrollo, en el árbol que más superficie ocupa en España. ¿Cuál puede ser? La encina. No doy pajaritos porque lo lleva Juanjo y se ha escapado, ¿eh? La encina, que es este de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Es el árbol, de hecho ha habido momentos que ha habido asociaciones que han intentado hacer movimientos sociales para llegar a movimientos legislativos para declarar la encina como el árbol nacional, ¿no? Como el árbol representante propio de España, porque es el árbol que más superficie ocupa, que más distribución tiene y que prácticamente se da en prácticamente todas las provincias de nuestro país. Y de este que es propio a uno que estamos muy familiarizados, que no es propio, que es este de aquí. ¿Cuál es? El cedro. En este caso, efectivamente, el cedro atlántica. Se llama atlántica, ¿por qué puede ser? Porque viene de la cordillera del Atlas, ¿vale? De África, del norte de África. Son árboles que se han utilizado mucho en nuestro país para producciones de madera, en algunos casos, y sobre todo por estética. No hay parque o jardín grande que no tenga un cedro, que puede ser este o de otras especies. ¿Les suena de alguna bandera de algún país donde haya un cedro? El Líbano. Es otra especie de cedro diferente a este. Es el cedro del Líbano. Este es el del Atlas, ¿vale? Y tenemos, ya que veo que de cedros manejan bastante bien, otra especie de cedro muy habitual en nuestros parques. ¿Cuál es? Hombre, como he dicho que no había pajaritas, es el cedro del Himalaya, ¿vale? Y bueno, con la resina de estos se utilizaba también para embalsamar, porque son maderas aromáticas casi imputrescibles, y esos aceites que se obtenían de ellos se utilizaban para embalsamar, para conservar a lo largo de años, decenios y de siglos cadáveres, ¿vale? Pero tenemos un uso mucho más cercano que todos hemos tenido en nuestras manos del uso de esta madera. ¿A quién se le ocurre? Los lapiceros. ¿Se acuerdan de una marca de lapiceros? ¿Cómo se llamaba? Alpino, vale. Que si ven la forma, eran lapiceros alpinos, ¿vale? Y eran la forma de los cedros, pero había otra marca que era cedro, porque la madera de los lapiceros antes eran de cedro. Digo antes porque ahora son chinos todos, ¿vale? Y son de la madera que sea. De hecho, cuando sacan no tienen ni continuidad en el sacapuntas. O sea, pega bocado el sacapuntas, no hay continuidad. Pero la madera buena, que tenía un olor característico, era la madera de cedro. Y les voy a contar un truco, ya que conocen los tres nombres. Las ramas del ciprés del Himalaya son así. Mi tronco es el tronco del árbol y mis brazos las ramas. El cedro del Himalaya, el cedro del Líbano y el cedro del Atlas. Con eso saben distinguir prácticamente todos los cedros que vean. ¿Vale? Vamos a ver al amigo pajarero. Para mí es un privilegio estar aquí, porque yo normalmente hablo una hora, pero
cuando me dijeron, hablas tú, digo, vale, yo hablo. Y no me dijeron que no era una hora, era media hora. Ayer me decían que 25 minutos. Y son las 8:25. Lo digo para que sepáis que no me voy a pasar de media hora. Bien, voy a comenzar. Pint of Science es una medida de la cerveza, ¿no? Es la pinta de la cerveza, es la medida de la cerveza. Una pinta son 568 mililitros, de cerveza. ¿Y qué tiene que ver la cerveza con la ciencia? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, yo estaba en un congreso en el 2008 y este trabajo, que se publicó en una revista que se llama Oikos, fue el más discutido en los pasillos. De hecho, los compañeros decían, dejaros de las jornadas, de las ponencias y vámonos todos al bar, porque se acaba de publicar este trabajo. Este trabajo lo que demuestra en la República Checa, donde se bebe mucha cerveza, que los científicos que beben mucha cerveza producen poca ciencia, pero producen poca ciencia de alta calidad, lo cual quiere decir que beber cervezas te da ideas, ¿no? Esto lo sabemos muy bien aquí en España. A pesar de eso, a mí no me gusta la cerveza. Además, hoy estamos a día 15 de mayo. A mí me gustaría destacar que la efemérides del día, porque hoy es el Día de la Familia, el Día Internacional de la Familia, y me gustaría comentarlo, pero también me gustaría comentarlo porque he buscado una efeméride científica, y entonces me he encontrado una página de la Junta, que es del Museo de Ciencias de Cuenca, que desgraciadamente, pues sí, para el día de hoy, arriba está el enlace, pues hay una serie de efemérides. Por ejemplo, nació Pierre Curie, ¿no? Un premio Nobel. Todo el mundo sabe la historia de su mujer. Pero la única referencia que hay que no sea tecnología y hombre es la que viene abajo con una foto. En 1940 se ponen a la venta las primeras medias de nylon. Que sepáis que fue el 15 de marzo. ¿Vale? Es importante, ¿eh? Es importante. Pero a pesar de eso, buscando, he encontrado que sí existen científicas que nacieron el 15 de mayo. Una es esta finlandesa, Naima Salmon, que descubrió una cosa muy curiosa en aquel momento, y era que el agua radiactiva era agua radiactiva porque la radioactividad le venía de la geología donde ella nacía. Esta es una mujer que nació el mismo día y sería la efeméride de hoy. De lo otro que vengo a hablar realmente es de los nómadas del viento, que son las aves. En ciencia nos dedicamos a hacernos preguntas para intentar buscar respuestas, es lo único que hacemos, y hacemos publicaciones. ¿Qué es lo que tienen las aves que tanto nos llama la atención? Porque Quique, en cuanto ha dicho algo, había algo de aves, él lo ha contado. ¿Qué tienen las aves? Esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, bueno, ¿y quiénes son las aves? ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué son las aves? Bueno, pues las aves son dinosaurios vivos. Son los únicos descendientes de los dinosaurios. No son los reptiles, son las aves. Las aves nacieron antes, durante el Jurásico, cuando estaban los reptiles, los dinosaurios vivos, y son los únicos descendientes de los reptiles. Castilla-La Mancha es rica en yacimientos paleontológicos donde se están encontrando aves que están en el origen de las aves actuales. Sin embargo, los madrileños, que son tontos, les ponen una exposición de dinosaurios, les dicen ir a ver dinosaurios, cuando les pueden poner el mismo cartel en el Retiro, en la Casa de Campo, y decir, aquí tenéis dinosaurios, aves, ¿no? Pero, ¿qué tienen las aves? ¿A vosotros os gustan los pájaros? Supongo que sí, a algunos sí, ¿no? ¿Qué tienen los pájaros? Alas. ¿Qué más tienen los pájaros? Plumas. ¿Qué más tienen los pájaros? Pico. Bueno, lo tuyo es de verdad. Bien, las aves tienen una característica que es la última que ha dicho, que tienen dos patas. Y esto es importante porque la mayoría de los mamíferos, la mayoría de los vertebrados y la mayoría de los animales no andan a cuatro patas. Se habla mucho de los primates, ¿no? Los primates nos pusimos a dos patas y entonces liberamos las manos y... pero es que las aves también lo han hecho. Y las aves andan a dos patas y han liberado las manos para poder volar. ¿Y por qué vuelan? Porque han construido este artefacto tecnológico que son las plumas. Una pluma no es nada más que materia muerta, que se puede despeinar, se puede peinar, no pesa nada.
es frágil, pero les permite volar. Es una de las cosas que también nos gustan los pájaros, que vuelan, ¿verdad? Pero otra cosa es que las plumas tienen colores, y tienen colores muy llamativos. ¿Y por qué tienen estos colores? Esa sería una pregunta que nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué las aves son de colores y otras especies no? ¿Y por qué determinados colores? Nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo. Los grandes jefes indios, americanos, de todas las partes, de Asia igual, los gurús, etcétera, utilizan plumas como señal de estatus. Esto para relacionarlo con lo que hablamos ayer. ¿Y por qué usan las plumas? Porque ellos saben lo que significan las plumas. Luego os contaré un poco sobre eso. Pero alguien sabe, no voy a regalar pajarita, ¿de qué especie es esta pluma? La bubilla. La butarda. Castilla-La Mancha tiene esta especie que es la butarda. La bubilla es muy grande. Es muy grande. Yo iría con ella en la cabeza. Que es la butarda, que es una de las especies más grandes que tenemos en la península y más bonitas. Aquí al lado de Toledo las tenéis. Y ahora os voy a contar alguna historia sobre ello. El mensaje principal es... Me estás controlando el tiempo, ¿no? El mensaje principal que os quiero contar, y lo voy a contar muy rápido, es que las aves son como nosotros. ¿Por qué? Porque las aves están en todos los sitios, están en todos los lugares. Vais a cualquier sitio y hay pájaros, en todos los sitios. Están en la Antártida, donde hay pingüinos. Están en el desierto, donde hay... Los más mayores saben qué pájaro es este. El correcamino del desierto de México. Están en todos los ecosistemas, pero también están en nuestra historia. Estas son pinturas de al lado de en Cádiz, al lado de la laguna de la Janda. Son de la época del Neolítico, 4.000, 4.500 años antes de Cristo. Tienen 6.000 años. Y aquí arriba hay un flamenco. Y hay grupos de pájaros que posiblemente sean abutardas, gansos, etc. Nosotros siempre hemos estado relacionados con los pájaros. Pero es que los pájaros están en todos lados, en todos lados. Están en Twitter. Larry Bird, un pájaro que metía la pelota, ¿no? En la canasta. Ese es el símbolo de Twitter. El Apaiso, el ave, el Hollister, Barowski. El Pepe, que no sabemos si es un charrán o es una gaviota. Ahora quieren poner una encina. Los usamos en la heráldica para el estatus, en la bandera de Alemania. Nosotros también tenemos nuestra bandera con el águila, ¿no? Pero no la he puesto una bandera más amplia. Y las hemos usado las aves para cosas muy importantes. Los ángeles tienen alas. No sé por qué, porque la Biblia no dice nada sobre las alas de los ángeles, pero los ángeles tienen alas. El Espíritu Santo es una paloma, ¿no? El símbolo de la paz es otro ave, una paloma. Y si vamos a casa y buscamos en el fregadero, seguro que nos encontramos otro pájaro, ¿no? Bien. Pero los pájaros realmente están en todos los sitios de la Tierra, igual que nosotros. Y hay una especie de charrán ártico que vive en el polo norte, en primavera, y luego vive en el polo sur en invierno. Cruza la Tierra 2 veces al año. Es algo inaudito, increíble. Y todos lo habéis estudiado cuando erais pequeños. Las aves se orientan, ¿no? ¿Y cómo se orientan? Habéis oído cosas, ¿no? Campo magnético. Estamos en Toledo, la ciudad patrimonio de los sentidos, por el olfato, etc. Bueno, hoy día sabemos que las aves utilizan una molécula que se llama el criptocromo, que está en los receptores que ven la luz azul, ahora veréis lo que es en los conos, que esa molécula se orienta según la luz que recibe. Esa molécula, junto a los químicos que luego me ayudarán, al campo magnético de los electrones, protones, por ahí una cosa rara, el caso es que se forma un ángulo entre ese campo magnético y la orientación que tiene la molécula en el ojo, y con esa inclinación ellos saben en qué latitud se encuentran. Las aves se orientan con los ojos, es algo curioso. Pero se parecen mucho a nosotros. Las aves construyen casas, ¿no? Construyen casas, bueno, algunas no. Chotacabras es un pájaro muy vago, hace un agujero en el suelo, pone los huevos y ya está. Y los huevos rodan, pone los huevos aquí, hace los pollos allí y luego no hace casa. Pero hay especies como esta, que es como una gallina, dijéramos, la gallinácea de Australia, que hace como unos reptiles. Hace un cúmulo de hojarasca, pone los huevos dentro, se va y los huevos se eclosionan como los de los cocodrilos.
Estos son, dijéramos, los nidos más antiguos, muy parecidos al de los dinosaurios en aquel momento. Pero hay especies que utilizan la madera como usamos nosotros, ¿no? El pájaro picapino, ¿no? El picapino. Hay especies que usan el barro, el adobe, ¿no? Como es este que se llama hornero, es de Australia. Pero aquí en la península tenemos algunos. ¿Alguien sabe alguna especie que hace el pájaro con barro? ¿Tú? La golondrina. En Toledo además tenemos la golondrina dáurica, que hace una especie de nido igual con un tubo. Esta especie hace nido con barro. Pero hay especies que tejen. Hay especies que tejen los nidos. Estos se llaman tejedores, viven en África y en la península también tenemos pájaros que tejen los nidos. ¿Alguien sabe alguno? ¿No? Moscón. El pájaro moscón. Utiliza telarañas y hace un nido que lo podéis ver en el río Tajo. Aquí mismo. Bien. Además las aves se aman. Entonces, es la primera vez en mi vida que mientras yo hablo hay alguien que está hablando y se lo permito. Entonces, me gustaría que todo el mundo aprendiera lo que significa las aves se aman. A ver, repitemos. No, las aves se aman. Vale, ya hemos aprendido algo. Ya sé, somos multilingües ya, ¿no? Bien, las aves se aman y también se besan. Esto es algo que no sé si sabe, pero las aves también se dan besos, sí, besos de verdad. Y además tiene su función, ¿vale? Que no voy a hablar sobre ello, pero si alguien tiene preguntas, luego contesto. Las aves son muy parecidas a nosotros porque tienen el mismo sistema reproductivo que nosotros tenemos. Estamos en el Día de las Familias, hacen familias. Todos los años tienen una familia. Macho y hembra, estoy en un nido, tienen pollos, polluelos, y ahí hay una familia. Y los sistemas reproductivos son muy parecidos a los nuestros. Es decir, hay individuos, especies que son monógamas, que aceptan cópulas en la pareja. Hay especies que son poligínicas, que un macho se empareja con varias hembras. No me mires así, Hay especies que son poliánuidas, o sea, al revés. De varias hembras, una hembra se empareja con varios machos y además luego le dejan los huevos y ala, le dedican a cuidarlo, ¿no? Bueno, poliánuida es un macho, una hembra y varios machos. Eso a alguna de vosotras os interesará, ¿no? Bien. Esto ha permitido contestar algunas preguntas que no podemos contestar en humanos. Por ejemplo, ¿por qué hay parejas monógamas que son infieles? El hombre también es monógamo, pero también es infiel. Entonces, ¿cómo podemos responder esto? No podemos hacer un experimento con humanos porque sería un poco cruel, ¿no? No nos dejarían los comités éticos. Entonces, bueno, se me ha olvidado, es que las mujeres también lo sois. O sea, no solo los hombres, es que se vivían aquí igualdad en todo, ¿no? Las mujeres también son infieles, entonces, ¿cómo lo podemos estudiar esto? Pues con las aves, porque tienen familias, tienen sistemas monógamos y tienen infidelidad. Esto se ha estudiado y se han propuesto dos hipótesis. Una es la del hijo atractivo y la otra la de los buenos genes. No voy a hablar de ello, pero por ejemplo que sepáis que cuando una hembra se reproduce, estos son pájaros cebra de Australia, cuando una hembra se reproduce con un macho que quiere, tiene más descendencia, y cuando se le obliga a reproducirse con un macho con el cual no quiere, la hembra tiene menos descendencia. O sea que mandáis, ahí mandáis cuántos hijos queréis tener, ¿no? Esto se estudia con pájaros, es extrapolable a humano. Bien, pero es que además, lo siento, Diana, ¿no? Daniela. Voy a decir la palabra. Al revés que nosotros, las aves, el sexo heterogamético no son los machos, sino son las hembras, en el caso de las hembras, de las aves. Es decir, nosotros somos XY, vosotras sois XX, en las aves ellas son ZX y los machos son ZZ. Con lo cual las aves son las que deciden el sexo. Y se ha visto, y esto es un ejemplo con un pájaro pequeñito, en el cual hay un carácter sexual secundario que atrae a la hembra, que es la mancha que tiene en la frente, es como la calva, que cuando más grande es esa calva, esa mancha blanca, mejor es el macho, cuando más pequeño es, peor es el macho, la hembra busca buenos genes, y lo que quiere tener cuando se pareja con un macho bueno, ¿qué quiere tener? Pues machos iguales. Pues eso es lo que se ha visto. Las hembras que se emparejan con machos, con la mancha más grande, sesgan el sexo de la descendencia hacia machos, y cuando el macho es malo, tienen hijas, tienen hembras.
¿Por qué? No se sabe por qué, pero las hembras de las aves determinan el sexo. Pueden determinar el sexo, y eso es una pregunta que ahora se está intentando responder. ¿Cómo lo hacen, no? En las aves, a diferencia de en humanos, esto sí que es una diferencia, las que se le engalanan, o los que se engalanan, son los machos. Esta es una especie que vive en África, se llama obispo colilargo. Vaya nombre que le han puesto. Este es el aspecto que tiene en invierno. Esta es la hembra y este es el macho. Un pájaro normal en la sabana africana, etc. Pero llega la primavera y ¿qué pasa? Pues lo que pasa es esto. El macho desarrolla un plumaje nupcial completamente diferente con unos caracteres exorbitados. Volar con esta cola es muy costoso. Bien, pero la pregunta es, ¿y por qué el macho tiene esa cola tan larga, no? Cosa que las hembras quieren que el macho tenga la cola larga, porque precisamente no funciona. Entonces, ¿cómo podemos responder esto? Pues en ciencia se responde con experimentos. Entonces lo que se ha hecho es, ¿ves cómo en humanos no se puede hacer? Se le ha cortado la cola a uno macho y a otro se la ha alargado. Y luego se ha visto con qué hembra se queda ese macho. Bueno, lo que se ha visto es lo que la hipótesis que se comprobó es que los machos con la cola larga, que lo sepáis, son los que tienen más hembras. Los machos que tienen la cola corta son los que consiguen menos hembras. Porque estos machos hacen displays que atraen a hembras, ¿vale? Hacen territorios donde van las hembras y copulan con ellos. Es decir, la de sexo, que no sé dónde está, el tamaño importa. Había alguien que quería hablar de sexo. Vale, pero eso es ahí en África, Pero aquí, en Europa, pues esto se ha hecho con la golondrina común, un pájaro que veis aquí en la ciudad. Y se ha visto que igual tiene una cola más larga a los machos que las hembras, que es esta, y cuando se le alarga la cola al macho, pues se empareja antes y obtiene más hembras. O sea, es una cosa general. Llevar estos caracteres sexuales es complicado y es costoso. Y esto lo estudió Darwin y lo propuso como la selección sexual, que es un poder de producir evolución. La selección sexual existe. Y existe, y estos caracteres son tan exagerados como el del pavo. Aquí lo veis y queda muy bonito, pero si vienes el pavo con la cola recogida, imaginaos que viene un gato. O viene un lince, que a veces pasan por aquí. Y va por el pavo. Ese pavo, si no es de buena calidad, no sabe defenderse, se muere. Con lo cual, estos caracteres tienen que ser honestos. El que los lleva es porque puede. Es decir, el que lleva un Ferrari es porque puede pagar la gasolina, ¿no? Además, las aves se hacen regalos. Esto es una cosa que es muy bonito, solo ocurre con unas especies, pero hay aves que realizan regalos. En este caso son los machos. Estos son los pergoleros. Esto es en Nueva Guinea, que es simplemente decir que es una isla que está al norte de Australia, ¿vale? Está muy lejos. Los machos hacen esta especie de pérgolas, ¿no? Le atraen a las hembras y allí les dan una serie de regalos. Y la hembra, que siempre en aves es así, la hembra es la que decide si copula o no con el macho, ¿no? En base a estos regalos. Fijaros que no se ve muy bien aquí, aunque sí que es espectacular. He de decir que es la primera vez en mi vida, vosotros no lo veis, pero es la primera vez en mi vida que tengo la vista de Toledo y estoy emocionado. Aquí lo que se ven son plásticos. Es la cierta una cierta de la ropa. Si os habéis fijado, seleccionan objetos azules, ¿no? En este caso. Bien. En España tenemos especies que hacen esto. Está la coyalba negra, también está aquí en las cárcavas, en los ríos, donde hacen unos nidos, donde depositan unas piedras debajo del nido y los machos de buena calidad hacen esos regalos a la hembra. Traen más piedras que los machos de mala calidad. Bien. Las aves también son artistas. Hay dos pergoleros que hacen unas cosas descomunales en Nueva Guinea. Hacen tiendas de campaña con palitos, el macho se mete dentro, ordena objetos de colores, de distintos colores y en distintos sitios, y se ha hecho experimentos manipulando la distribución de los objetos y el macho vuelve a colocar los objetos como a él le da la gana. Es decir, si el rojo está allí y el azul está aquí, es porque yo lo decido y lo hacen. Es decir, son artistas. Colocan objetos en estas especies de tiendas de campaña y ya se están viendo que incluso llegan a colocar objetos que provienen del hombre. O sea, son realmente artistas. Hay especies aquí que también lo son, ¿eh? Hay especies que introducen plumas en los nidos, etc. Las aves además también se maquillan. En España tenemos dos especies que hacen esto.
que es muy llamativo porque son muy comunes, ya habréis oído, el alimoche y el quebrantahuesos. En Cazorla, cuando tenían los quebrantahuesos en cautividad, se dieron cuenta que todos los individuos en cautividad eran blancos y el quebrantahuesos en el campo es de este color, es amarillento. Algún día llegará el quebrantahuesos a los montes de Toledo, pero el quebrantahuesos estaba por toda la península ibérica. ¿Cómo hacen esto? Pues se dan baños de barro. Igual pasa con el alimoche, que todos tenemos la imagen que el alimoche es blanco y negro, pero también en Canarias se ha visto que tienen estos colores ojos. ¿Por qué se maquillan? Para eliminar los parásitos del plumaje. Lo mismo, con lo cual las mujeres también se maquillan para parecer sanas, ¿no? Para parecer más... Bueno, el origen del maquillaje es parecer más sanos, más morenos, cuando no lo están, más sanos. Bien. Y los colores de las plumas son porque las aves tienen una forma de ver el mundo que es completamente diferente al nuestro. Solo voy a contar dos cosas. Una es que cuando veáis un pájaro, fijaros, porque es una cosa que todos hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta, y hace 2 meses se ha descubierto, que cuando un pájaro nos ve, no nos ve de frente. Un pájaro tiene 2 ojos en los lados, y la única zona que tiene vista para enfocar y saber la distancia es delante, donde se cruza la visión de los 2 ojos. Y lo lógico sería que mirara de frente para calcular la distancia, no, y el pájaro hace esto. Gira y mira de lado. Fijaros la próxima vez. Cuando tengáis un pájaro cerca, fijaros que no mira así, no van de frente, van de lado. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen una vista que aún no se sabe cuál es, que se llama vista lateral, que no se sabe cómo funciona. Ven de lado, a pesar de enfocar de frente. Y ven el mundo diferente porque el ojo de un pájaro, aparte de lo que os he contado, es muy complicado. Además de tener bastones para ver el blanco y el negro, tienen conos, igual que nosotros, para ver el color. Pero mientras nosotros tenemos 3 conos, los que sepan de fotografía, que es el RGB, que es el rojo, el verde y el azul, las aves tienen un cono más, unos sensores más, que ven el color ultravioleta. Cuando las aves miran, igual que un perro, una rata, un caballo, el mundo lo ven completamente diferente a como nosotros lo vemos. ¿Queréis ver cómo lo ven? Si preguntáis, luego os lo pongo. Además, las aves también utilizan como nosotros medicamentos. Esta es la butarda, que es la especie que tenemos aquí al lado, que se acaba de descubrir que en las ruedas donde se reproducen las abutardas, que se llaman LEX, son unas ruedas, lo vais a ver en el vídeo, donde el macho hace una exhibición para la hembra y la hembra mira al macho y decide con este copulo o no copulo. El macho es el que está en el centro. Si os fijáis bien, lo que hace el macho es enseñarle la cloaca a la hembra. No va de cara, va de culo. Si os fijáis, lo que hace el macho es darse la vuelta, la cabeza está a la derecha, la cloaca está a la izquierda, y lo que le está enseñando a la hembra, y lo tenéis, es la cloaca, que está marcado con esta raya y esta raya en cruz. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo, estoy limpio. Copula conmigo, que estoy limpio. ¿Por qué? Porque tienen nematodos en el tracto digestivo y eliminan esos nematodos mediante medicación. ¿Por qué llamo medicación? Porque toman un producto, que ahora os diré lo que es, y lo toman justo cuando van a hacer estas ruedas. Es mostrar a la hembra que estás limpio, no tienes parásitos. ¿Qué comen? Sobre todo unos insectos, principalmente conoceréis, a lo mejor si habéis ido por Monte Toledo, las aceiteras, que son unos insectos negros con unas rayitas rojas, que son ricas en cantaribina. La cantaribina tiene esta propiedad antinematodo, que generan el tracto digestivo y eliminan todos estos parásitos. Pero es que además la cantaribina es afrodisíaco. Y estos machos se pasan unas semanas sin comer, dándole que te pego, a ver si consigo más hembra para tener más descendencia. Entonces parece ser que la cantaribina también, ojo, que en humanos también se lo han comido. Y algunos han muerto por tomar cantaribina. Es como la viagra, pero natural, ¿no? Las aves también hacen música. Todos habéis visto que principalmente para ver un pájaro muchas veces hay que escucharlo, como estos gorriones. ¿Pero por qué cantan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de un órgano especial que es la siringe que tiene en el cuello, por el cual introducen el aire de los sacos pulmonares, sacos aéreos, perdón, y de los pulmones, haciendo cosas como esta. Esto es el estornino, que lo que está indicando es el totoreo, que es el canto de las cigüeñas, es cuando dan el golpe con el pico, totoreo, que no se nos olviden. El estornino es que imita a otras especies.
Pero lo que os traigo en la grabación es que fijaros, esto es, abajo es el tiempo y en la en la vertical es la frecuencia. Estos pájaros cantan entre 3000 y 8000 kilohercios y no cantan como nosotros. Hacemos do y cantamos el do en una frecuencia y luego sus armónicos. Ellos hacen barridos de frecuencia con este instrumento que tienen en la garganta que se llama siringe y son capaces de imitar. El hombre siempre ha intentado imitar esto, ha intentado poner esto en estrofas musicales, o sea, en pentagramas, es imposible. Bien, fijaros lo que son capaces de hacer. Sin embargo, el canto sí ha permitido contestar una pregunta que para el hombre es importante. Hubo un estudio que se preguntó, como todo en ciencia, lo importante es una pregunta, ¿por qué cantan los machos y no las hembras? Y alguien dijo, ya está, es la testosterona. La testosterona, siempre le echamos la culpa a la testosterona. Es la hormona que para los machos es lo que provoca todo, y es cierto. Entonces se les ocurrió coger hembras de canarios e inyectarles testosterona. Y vieron que las hembras cantaban. Si tenéis canarios e inyectáis testosterona, no lo hagáis porque no está permitido. Veréis que los canarios cantan como los machos, parecidos. Entonces, qué raro, ¿no? Pero lo curioso del estudio es que estudiando el cerebro de estas hembras, lo que vieron es que se producía regeneración de las neuronas y que aparecían nuevas neuronas. Es el primer estudio hecho con aves, que luego será aplicado para parapléjicos y otro tipo de humanos, que demuestra que las neuronas son capaces de regenerarse. Y esto se hizo con un pájaro tan común como el canario, ¿no? Que viene de los canarios. Las aves también utilizan herramientas. Hoy día está saliendo muchas cosas de esto en los periódicos y es un tema muy reciente. Existe una relación, esta es la única gráfica, la segunda que he sacado, entre el tamaño del animal, esto es un murciélago y esto es una ballena azul, y el tamaño del cerebro, que va desde pequeño hasta grande, ¿no? Murciélago, cerebro pequeño, ballena, cerebro grande. Cuando hacemos esta relación, esto en ciencia se llama una regresión, línea de regresión, los estudiantes dirán que eso les suena, lo están estudiando en el doctorado y todo lo que ven. Pero si miramos dónde están algunas especies, nos damos cuenta que el hombre y el delfín se salen de esa relación. Son especies que tienen un cerebro más grande que el cuerpo que tenemos. Por eso podemos hacer lo que hacemos, ¿no? Es decir, poner a un loco ahí sentado arriba en una silla en un espacio, o que un tío se tire desde arriba, ¿no? En el Red Bull allí, miles de metros, ¿no? Estamos locos, ¿no? Queremos ir a Marte y esas cosas. Pero bueno, curiosamente hay un grupo de pájaros que son los corvis, son los cuervos, que se ha visto que son capaces de usar herramientas como utilizamos nosotros los primates. Estas aves viven en Nueva Caledonia, que es una isla que está a la derecha de Australia, al este de Australia, y estas aves lo que hacen, que son las aves que tienen un cerebro más grande con respecto al cuerpo, es utilizar palitos para obtener insectos. Se ha cogido esas aves, se las ha introducido en cautividad y se las ha puesto experimentos para ver si son capaces, bueno, perdón, como habéis visto a la derecha, de utilizar herramientas. Y lo que hace el pájaro de la derecha, y si queréis luego lo pongo, es como no puede coger la cestilla donde está la comida, lo que hace es doblar el alambre en forma de gancho, luego lo pongo, coger la cestilla y sacarla, y comer el alimento. Esopo tiene una fábula que dice que hubo un cuervo que ante la sed de una jarra de agua se le ocurrió coger piedras, echarlas dentro, hasta que el nivel del agua subía, Arquímedes, ¿no? Y beber el agua. Bueno, eso se ha hecho con estos cuervos y son capaces de hacerlo, pero no solo eso, sino saben que tienen que ser piedras y no tiene que ser madera, o no tienen que ser elementos que se hundan en el agua, tiene que ser algo que suba el nivel. Son capaces de resolver problemas. ¿Cómo se transmite esto? No es genético, se transmite por la transmisión cultural. Es decir, si yo a ti te veo con las manos en los bolsillos, exacto, aprendo que a lo mejor debo estar con las manos en los bolsillos. Se han hecho experimentos en cautividad donde a un pájaro se le ha puesto una televisión con una resolución de un problema, que es levantar una tapa de un bote, y mirando la tele, como hacemos todos, se aprenden cosas, el pájaro, que es un carbonero, un pájaro que es común aquí, dijo, anda, oye, pues hago el bote y me como las cosas. Es decir, aprenden por transmisión cultural. En Inglaterra, desde el sur de Inglaterra hasta el norte, se sabe cómo se transmitió cuando abrían las botellas de leche que se dejaban en las casas, cómo se transmitió en toda Inglaterra, es decir, las aves aprenden y se lo transmiten. Bien, este año se ha descubierto además, y esto es una cosa curiosa, que no solo usan herramientas, sino también utilizan el fuego. Esto es una cosa que los aborígenes de Australia lo contaban. Hay aves que cogen fuego y prenden el fuego en el monte, en la sabana.
eso es imposible, eso es parte del pasado, es como lo de Sopo, ¿no? Sopo es un griego y había tomado 4 cantarinas y se le ocurrió esa idea, pero este año se ha publicado un trabajo que es cierto. Se ha visto que hay 4 rapaces en Australia que cogen pájaros ardiendo en los incendios, se alejan y prenden la sabana en otra punta. ¿Por qué? Ya he terminado. ¿Por qué? No, pero no llevo media hora, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque lo que consiguen es que se queme la sabana, salgan los ratones, topillos, etcétera, y luego se los comen. Bien. Sin embargo, las aves son de gran utilidad, y este es el final con el que quería acabar. Este buey es un hombre que se le ha ocurrido echar desechos de ganado. Vosotros no podéis suponer la cantidad de carcasas que desaparecen en el campo, lo rápido que desaparecen, y muchas son principalmente a las aves. Este es el ave del año, la lechuza común, que ya la estamos perdiendo, que come muchos topillos, ratones, etcétera, come insectos que son plagas. Son aves beneficiosas. Este es el pájaro más pequeño que hay en el mundo, mide 5 centímetros, pesa 1,8 gramos, menos que un azocarillo. Bebe 8 veces el peso de su cuerpo al día, come la mitad de su peso de néctar al día y tiene un metabolismo altísimo y tiene una función que es la de polinizar. En muchas partes del mundo los grandes polinizadores son las aves. Pero las aves también se mueren. No voy a contar lo de que las aves se suicidan, porque lo guardamos para otro día, pero las aves se mueren y se mueren en grandes cantidades. Y aquí tenemos un problema, y el problema somos nosotros. Actualmente estamos transformando tanto la tierra, sobreexplotando recursos, haciendo pérdidas de hábitat, produciendo cambio climático, introduciendo especies invasoras, etcétera, que muchas especies lo están pasando mal. Hay un problema que yo sé que hay gente aquí del ayuntamiento, y lo quiero recalcar, igual que hay gente de educación, y quiero recalcar que la competencia de educación en la igualdad es fundamental seguirla, manteniendo, para que en el futuro se traduzca en cosas no como las que yo he enseñado. Pero como sé que hay gente en el ayuntamiento, quiero decir que el plástico es un problema gravísimo, no en los mares, sino en las aves que hay en la laguna de La Mancha. Y hay gente que está viendo que los plásticos, microplásticos, están en todos los lados, en los peces que nos comemos, en las aves que están en todos los lados. Es un problema muy grave. Esto, como hay políticos aquí, quisiera decir que esto se resuelve muy fácil. Yo estoy viendo los plásticos en determinadas circunstancias. Yo sé, no sé quiénes son, pero yo sé que eso se va a hacer, porque eso es lo que dice un político. Lo tenemos en mente. Bien. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues podemos ayudar conociendo las aves, porque conocer es el principio de conservar. Cuando uno conoce las obras de arte, quiere que se conserven. Cuando uno conoce este magnífico árbol, quiere que se conserve. Cuando uno conoce las especies que tiene alrededor, quiere que se conserven, porque nos dan muchos servicios. Hay formas de hacerlo en una asociación como la SEO y otras asociaciones. En Toledo hay otros grupos, Escarvel, etcétera. Hay formas de participar en ciencia ciudadana, que es lo que hemos contado. Hay internet para los jóvenes, hay muchas cosas que buscar, encontraréis cosas, y es fundamental que todo el mundo se implique. He acabado. He acabado y quiero decir 3 cosas. Primero, muchas gracias por dejarme venir a hablar aquí. La segunda cosa que quería decir es gracias a ella porque ha hecho un trabajo estupendo. Ya hemos aprendido alguna de tus palabras. La tercera, quería agradecer a todos los que han hecho posible esto de aquí. Y la cuarta es agradeceros a vosotros que estáis aquí. Ahora os voy a pedir un favor. Todos los selfies que hagáis, todas las fotos que hagáis, por favor, utilizar ese hashtag que hay ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos visibilidad. Necesitamos que Toledo sea la ciudad, que el Pint of Science sea el que más aparece en las redes sociales. Toledo es una ciudad que tiene ciencia, ¿verdad, Enrique? Mucha ciencia, pero le falta darse cuenta que igual que a los turistas se les enseña las catedrales, se les puede explicar la química de las rocas. Hay mucha ciencia en la ciudad de Toledo y eso hay que explotarlo. Lo digo para los que seáis políticos, que no vino nadie, pero que sepáis que la ciencia se puede utilizar, como lo hemos usado aquí, se puede utilizar para hacer muchas cosas, no solo para lo que hacen los locos científicos, ¿vale? Por favor, usar este hashtag y quisiera que el aplauso que vais a dar no sea para mí, si lo sea para los que lo han organizado. Vale.
las charlas hay derecho a preguntas, pero yo voy a molestar un poquito porque mientras le hacéis preguntas, yo voy a montar un concursito, ¿vale? Tenéis que sacar el móvil, pero no vais a tener que instalar nada ni nada. Pero vamos a sortear un pack de cervezas de la maldita y 2 camisetas en naranja. La única blanca es la mía. Entonces, mientras he contestado preguntas, a mí me vais a ver por aquí cacharrear. Venga. Bueno, yo contesto preguntas, ¿eh? De hecho, lo primero que he dicho antes es que lo importante es las preguntas, ¿no? Ayer dijeron, no preguntas tontas. Preguntas. Han dicho 2 o 3 veces que hay butardas aquí. Sí. Si alguien quiere ver a butardas, por ejemplo, si cogen la carretera de Aranjuez, yo vivo en Aranjuez, en la zona de Villasequilla, que hay una cementera, ahí se pueden ver fácilmente. Si uno se va a Tembleque, las abutardas son unos pájaros enormes que pesan 16 kilos, los machos, que se ve a veces volar sobre las carreteras. Los machos en Tembleque también tienen una zona donde realizan los lecs, los arenes, Tembleque Pueblo. O sea, están en... Ahora están haciendo la rueda. También, te vas a Yepes, todos los pueblos, si preguntáis, te dirán que sí, allí en los olivares, ¿sabes? Preguntar a la gente de campo. Bueno, ¿alguna pregunta? Venga. Arantxa. Sí, Arantxa. Ven, que esto no conecta. Vale. Mirad, me están preguntando cómo afecta el cambio climático a las aves. Yo hice un estudio cogiendo datos de la sociedad del Instituto Nacional de Meteorología, lo que es la EMET, desde 1940 hasta el 2006, y pudimos demostrar que en plantas, insectos y aves hay un cambio en la fenología. Es lo que sale siempre en la prensa. Las aves migratorias llegan antes, eso es lo que demostramos. Generalmente las aves migratorias llegan antes, eso es un efecto, vienen de África antes, las que vienen de África. Y con respecto a la reproducción, lo que se ha visto es que hay mucha variabilidad entre especies y poblaciones. Hay especies que han adelantado su reproducción y hay especies que no. Lo que sí se ha visto es que las especies que no han adelantado, porque es el ecosistema entero que se desplaza, están pagando ese coste. O sea, sí que hay... Es un poco complicado contarlo aquí, pero sí hay estudios que hablan sobre eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? O si no... ¿Alguna más? Venga. Que no llego. ¿No tenéis preguntas? Para aquí que también valen, ¿eh? Para aquí que también vale. Eso, Quique, ven acá para acá. Juanjo, Yo ¿qué una- quieres cómo ven las aves? ¿Eh? Posibles, ¿cómo ven las aves? Que has dicho que tenías un... Sí, ahora os lo enseño. Después del capital. Ahora os pongo la... Tenéis que saber, los que tengan perros, que sepan que los perros no ven en blanco y negro. Los perros ven en dorado y azul, porque tienen un cono que ve el azul y otro cono que ve el amarillo. Entonces la mezcla, lo que ve un perro es de color azul dorado. Los toros no ven el rojo, porque no tienen conos en los ojos para ver el rojo. Lo que se mueve en el capote, ¿cómo se llama? El capote es porque se mueve. Se puede poner un capote azul que va igual. El toro no ve el rojo, por ejemplo. Y todos entendemos que ve el rojo. Y yo una duda, que antes has hablado de la tórtola turca. Sí. O sea que tenemos la tórtola de toda la vida aquí, ¿no? Y cada vez más, sobre todo en el medio urbano, está la tórtola turca. Y yo voy a Turquía y resulta que unas tórtolas, no vi ninguna tórtola turca y vi tórtolas senegalesas. ¿Hay alguna tórtola que esté en su país? Exacto. Esa es la globalización. Que se va moviendo todo, ¿no? No sé responder. Sí, yo creo que muchas veces ponemos nombres que... ¿Empieza ya? Bueno, pues... Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer El concurso primero, a ver. ¿Veis esto de aquí? Tecleadlo en el navegador del móvil sin instalar nada. Entráis en el navegador y tecleáis kahoot.it. Y os va a salir una pantallita y tenéis que poner este número.
Venga, animaros que esto es como los concursos de la tele, es igual, Tú eres un poco listo, ¿eh? Y por el nombre se os tiene que reconocer, que si hay dos con el mismo nombre, a ver de quién es el premio. Claro. Rojo, aspirina, azul, trementina, amarillo, espirina y verde, cadaverina. ¿Cómo va, Mónica? Bien, casi todos muy atentos. Vamos a ver quién ha sido el más rápido. Cuenta el tiempo, hay que contestar rápido, ¿eh? No vale solo contestar bien. Suspendator, que se identifique. No vale. ¿Quién ha sido? Tú, Bueno. ¿Cómo tiene velocidad? Venga, ¿cuál de los árboles que hemos visto es el más abundante en la península ibérica? Rojo, cedro, verde, azul, ciprés, amarillo, encina, verde, almendro. Bien, está mejor. A ver. Juanfe. Que se identifique. Verá, Juan, tienes que mantener la velocidad, porque si no... La esencia de qué árbol utilizaban los egipcios para embalsamar momias. Rojo, ciprés, azul, almendro, amarillo, encina y verde, cedro. Esto no vale, son solo plantas. Ya lo tengo. ¡Está todos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Es más rápido? ¡Sonia! ¡Sonia! Que te veo. ¿De qué especie es la pluma que Juanjo nos ha enseñado? Rojo, azul, amarillo, verde, abutarga. ¡Sí, para ver la pluma! Vete para el otro lado que no ves. Esa pluma no se la... Si me pongo en medio. Sonia, se pone en cabeza Sonia con dos respuestas más rápidas. Hace la pluma y ¿Cómo encina. se llama el órgano que permite a las aves cantar? Rojo, laringe, azul, laringe, amarillo, siringe, verde, faringe. Aquí hay más dudas, aquí hay más dudas. Bien, esta era difícil. No había tanta duda, no. Está acercando todas, pero es como muy lento. La Benjamina. Las cigüeñas no cantan. ¿Cómo se llama el sonido que realizan? Rojo, crotoreo. Azul, crocoteo. Amarillo, cacareo. Y verde, cocorero. Aquí. Ahí está, 18 de inglés. Pero eso es culpa mía porque mis R's con consonantes son raras. A ver, yo voy a pedir que Juanjo, ya que no sabe pronunciar bien, que lo haga. Bueno, a ver. Este es el resultado. Aquí no hay ni trampa ni cartón. ¿Quién es Emi? Aquí. Pues hija, has estado ahí oculta todo el rato, ya toca hacer El premio a la regularidad. Sí, señora. La que no ve. Cuidado, Santi.
Muy rápida. Vale. Yo ya. Gracias. Hay que servir. Me han preguntado antes y solo lo voy a enseñar. Eso es lista. Me he traído la lista. Esto lo he sacado de internet, esa es la vista que tenemos nosotros arriba en una playa. Esto como lo ve un perro, lo vería así, traducido para nosotros. Lo siguiente es como lo vería una abeja, lo de abajo es como lo ve un pájaro y abajo es como lo ve un camaleón. Y aquí a la izquierda lo que tenéis son los distintos tipos de conos que tiene cada especie para ver el paisaje. Como lo veis es completamente diferente. Cada animal tiene unos receptores diferentes y ve el mundo de forma diferente. Es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo los que tienen animales. ¿Vale? Ahora ya sí que me ha acabado, me lo han pedido. María José, hemos acabado ya. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por aguantar a esta panda de gente. Muchísimas gracias. No sé de qué ámbitos de... Bueno, a mucha gente os conozco, pero a otros no. No sé de qué ámbitos venís. Si queréis cosas como estas en pueblos pequeños, asociaciones, donde queráis, nos llamáis a Ciencia a la Carta y os diseñamos lo que queráis. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima. Mañana en el Bucabar. Marte, claro, hay que cerrar el Buca. Martemotos y teledetección. ¿Por qué os multan con el radar y no os podéis escaquear? Venga.